2012 está iniciado, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Según la configuración que nos queda pendiente, es habilitar los servicios básicos, que sería nombre, dirección IP, agregar un grupo de trabajo, ¿cierto? Como las cosas que hemos hecho anteriormente, para que también sea integrado a esta red. ¿Ya? De esa forma pueden convivir Windows Server de distintas tecnologías, ¿cierto? Sí. Un server 2012 convive con un 2008, ¿cierto? Y se prestan funcionalidad entre sí. Y de hecho después vamos a comprobar con los Linux, los clientes, que también pueden pertenecer a la red, ¿cierto? Ya en un momento nosotros, al final de la asignatura del módulo, tendríamos que tener configurados servidores Windows con servidores Linux, ¿cierto? Y clientes Linux con Windows, y que todos funcionen como si fuesen en una sola plataforma. ¿Ya? Eso se llama integración de plataforma en realidad. Y muchas veces uno lo considera, porque a veces en una empresa puede haber que un servidor de archivo es Linux y en cambio el servidor DNS Windows o el servidor de base de datos Linux y el de web es otro. Entonces al final uno no le interesa en realidad qué sistema operativo está corriendo en cada uno, lo que interesa es que funcionen en conjunto, ¿cierto? Entonces nuestro Windows Server 2012, ya entramos a la máquina, vamos a hacer algunas configuraciones. Sí. Este servidor tiene cuenta de administrador, ¿cierto? Sí, de administrador. Y la cuenta que nosotros, la que creamos. ¿Ya? Entonces la pregunta es que vamos a entrar primero como administrador a hacer los cambios pertinentes. ¿Ya? Y la idea es que también tengas configuraciones similares a los que hemos hecho con los Windows, con los otros Windows, ¿cierto? Los Windows Server. Con respecto a nombre, IP, grupo de trabajo y algún servicio en específico. La idea es que nos familiaricemos un poco con la interfaz que cambia un poco con Windows Server 2012. Pero los servicios son iguales. Sí. O sea, si yo levanto un servidor DHCP en Windows Server 2012, el mismo servicio. ¿Ya? Puede que cambie la forma de configurarlo con respecto a la interfaz, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Entonces, estás dentro del Server 2012, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros trabajamos en un Windows Server 2012, tiene una interfaz nueva, un escritorio gráfico nuevo, que se llama Metro. Y este escritorio gráfico nuevo es el que están utilizando Microsoft en su nuevo sistema operativo. De hecho, el mismo escritorio gráfico que usa Windows Server, perdón, Windows 10 y Windows 8, ¿cierto? Sí, 8.1. 8.1 y Windows 10. Entonces, si tú ya eres usuaria de Windows 10 o Windows 8, te va a ser bastante fácil el escritorio gráfico. Y Windows Server 2008 tenía un escritorio gráfico que se llama Aero, y ese es el que tiene Windows 7. Sí, en el video lo mencioné. Estos son distintos escritorios gráficos. Y si nos vamos un poco más atrás al tiempo, Windows Server 2003, que era el más antiguo, tenía un escritorio gráfico que se llamaba Luna, y era el escritorio que tenía XP, Windows XP. Entonces siempre van sacando escritorios gráficos asociados a las versiones del sistema operativo. ¿Ya? Pero si tú, por ejemplo, hablas de configurar un servidor, por ejemplo, de DHCP, no importa la versión de servidor que uses, si es 2003, 2008, 2012, es lo mismo. Sí. Cambia los escritorios gráficos. Claro, cambia la forma de cómo se ve la interfaz gráfica, pero en realidad el servicio es el mismo. ¿Ya? Yeah. ¿Ya? Entonces, en este servidor, ¿cierto? Nuestro servidor Windows Server 2012, lo que vamos a hacer primero es darle dirección IP. Entonces estamos en nuestro escritorio, ¿está bien? Estamos igual, ¿cierto? Sí. Perfecto. Vamos a configurar tarjetas, botón derecho, abrir el centro de redes y recurso compartido. Sí. Perfecto. De ahí para estar configuración del adaptador. Y ahí te das cuenta que es la misma configuración que tenemos en Windows Server 2008. ¿Ya? Sí. Y están las dos tarjetas de red. Como vamos a ocupar una solamente, la otra tarjeta la podemos desactivar, ¿cierto? Desactivar. Y de hecho, lo que podríamos hacer ahora es ponerle la IP correspondiente y luego desactivamos la tarjeta porque no la vamos a trabajar para este taller. Pero siempre se considera que los servidores como mínimo tengan dos tarjetas de red. Todo duplicado, todo de dos. Dos tarjetas de red, dos discos duros, ¿cierto? Por si falla una, tenemos la otra de respaldo. de respaldo. Este tipo de trabajo, el de tener dos dispositivos siempre, tiene un nombre. Lo que se quiere lograr con esto, este concepto de tener dos tarjetas, dos fuentes de poder, todo duplicado, dos discos duros, se llama alta disponibilidad. ¿Para qué se quiere tener esto? Para una alta disponibilidad. ¿Qué es la alta disponibilidad? Que los servidores están preparados para muchos trabajos
en la red al mismo tiempo. Entonces yo no podría depender de una tarjeta de red solamente, porque podría estar siendo utilizada por muchos clientes y me podría colapsar la tarjeta de red con el tráfico de los clientes. Por ejemplo, si es un servidor web y hay muchos usuarios conectados, posiblemente en algún momento voy a producir lo que se llama un cuello de botella en la tarjeta de red. Es decir, muchas conexiones, muchas solicitudes, siendo 200 clientes conectándose al servidor, van a colapsar esa tarjeta de red, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Para obtener alta disponibilidad, le pongo más tarjetas de red. Entonces, por eso, tener más tarjetas de red, o lo mismo de tener dos fuentes de poder, en caso de que una falle, tengo la otra de repuesto. Eso se llama para lograr alta disponibilidad. La alta disponibilidad es que muchos usuarios van a estar pidiendo servicios a la máquina y debe estar preparada la máquina para no fallar. Eso es alta disponibilidad. Lo mismo con los discos duros, ¿cierto? Ya, entonces, lo que vamos a hacer es configurar las tarjetas, ¿ya? Y la otra la vamos a deshabilitar. Incluso le voy a cambiar nombre para identificarla. Esta la vamos a llamar la red 1 y la otra red 2. Se les puede cambiar el nombre, así sabemos cuál bajamos, cuál levantamos. ¿Ya? Y vamos a configurar la red 1. La tarjeta de red 1. ¿Ya? Entonces, Daniela, en la red 1, propiedades. Sí. Propiedades. TCP IPv4. ¿Ya? Y le vamos a dar IP de tipo estática. Entonces, según nuestro taller, el Windows Server 2012 debería tener la siguiente IP. En la primera tarjeta, en la tarjeta número 1, la red 1, debería tener la IP 192.168.1.22. La máscara de su red es la 255.255.255.0. La puerta de enlace es la 192.168.1.1 y las direcciones de DNS van a ser las direcciones que tiene asignada el NS1, ¿cierto? Porque él es el DNS. Entonces, donde dice servidor DNS preferido, es la primera IP del servidor NS1 y la segunda, donde dice servidor DNS alternativo, la segunda IP. Ajá. Por lo tanto, si nosotros le vamos a hacer consultas DNS, él nos puede responder con una o con la otra tarjeta. Si le falla la primera tarjeta, tenemos la segunda configurada. Eso sería la 1.10 y la 1.11. Otro detalle que también tenemos que siempre recordar es que los servidores sí o sí tienen que tener dirección IP estática, siempre estática. Los clientes pueden ser IP dinámicas, ¿ya? Siempre y cuando exista un servicio que le entregue IP. Pero sí o sí los servidores no pueden estar con IP dinámica, ¿ya? No pueden. Entonces tenemos la primera configuración de Daniela. Esa es la primera tarjeta, ¿ya? Y aceptar, cerrar. Y vamos a la segunda. ¿Ya? Ahí la voy a dejar en pantalla para que la copiemos. La segunda es igual, lo único que cambia, que es punto 23. 23, es exactamente igual. Entonces configuramos la primera y segunda tarjeta, y la segunda tarjeta, como no la vamos a ocupar y va a estar reservada, la desactivamos, nada más. Voy a configurar la tarjeta 2. La 2 sería así: 192.168.1.23, 192.168.1.10, 192.168.1.11, ¿cierto? Esa sería nuestra segunda tarjeta de red. Sí. ¿Ya? Pero esta la configuramos, cerramos, pero le decimos desactivar, ¿sí? Solamente la vamos a ocupar en caso de que necesitemos tener alta disponibilidad, ¿cierto? Claro. La podemos activar. Esta sería nuestra tarjeta de red. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Bien, Daniela, ya. Bueno, está de más decir que la tarjeta está en tipo red interna, ¿cierto? O en VirtualBox, red interna. Sí. Ya, estaríamos listos con la tarjeta de red. Segundo parámetro que debería tener esta máquina es, como lo hemos hecho en otras veces, es bajar el cortafuego, ¿cierto? El firewall. ¿Ya? Entonces la pregunta es: ¿dónde bajas el firewall? Donde tú vas a bajar el firewall
Entonces vamos a buscar la herramienta. La diferencia es que acá tenemos un buscador. Tenemos un buscador. El buscador universal que tiene Windows 10, ¿cierto? Sí. Y llamamos al panel, Al panel panel de control, ¿cierto? Panel de control. Sí. Llamamos al panel de control. ¿Bien? Sí. Ya. Panel de control, sistema y seguridad. Vamos a la pestaña sistema y seguridad. Sí. Y en sistema de seguridad está Firewall de Windows. Firewall de Windows, ¿cierto? Y por default viene siempre activado. Y lo que vamos a hacer es desactivar para hacer nuestro taller. Desactivar Firewall de Windows. De ahí bajamos las dos opciones. La que lo desactivamos tanto para la red privada como para la red pública, ¿cierto? Y aceptamos. Perfecto. Vamos bien. Entonces tenemos IP estáticas, tenemos firewall. Y lo que vamos a hacer ahora, Daniela, es hacer un ping al servidor NS1, ¿cierto? Vamos a ver si responde. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago el ping? ¿Qué herramienta debo buscar? La CMD. CMD, pues, ¿cierto? Consola de, ¿cierto? Nuestra línea de comando. Ahí vamos a hacer un ping al servidor NS1 a la dirección IP a la 192.168.1.10 y también le hago un ping a la 11 porque como ese servidor tiene dos tarjetas de red corriendo, debo comprobar que ambas tarjetas me responden. Sí. ¿Sí? A la punto 10 y a la punto 11. Sí. Vamos bien, ¿cierto? Perfecto, vamos súper bien. La máquina también debe tener un nombre que lo identifique en la red. Y este Windows Server debería llamarse NS3, ¿cierto? Y pertenecer a un grupo de trabajo. TIC.com, ¿cierto? TIC. Entonces, como ya tenemos IP estática, bajamos los cortafuegos, nos vamos a asegurar de cambiar el nombre. Entonces entramos acá, Daniela, al inicio, botón inicio, en este equipo, botón derecho. Sí. Vamos a entrar a la configuración, ahí aparece, ¿cierto? Este lo hicimos con un disco de 25 GB, me recuerda este servidor. Sí. Y de hecho después podríamos agregarle un segundo disco y hacer ¿qué? El RAID. Podemos hacerlo. ¿Ya? Nos vamos a las propiedades. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Y aquí ya me doy cuenta de un detalle que debo mejorar. El nombre de equipo tiene el nombre por defecto que trae la máquina. Sí. Por lo tanto debo renombrarlo y también debe pertenecer a un grupo de trabajo. Así vamos a cambiar. Entonces, en cambiar la configuración ahí mismo, ¿sí? Cambiar configuración, lo vamos a llamar NS3, primero como descripción de equipo, ¿sí? Sí. ¿Sí? Y luego vamos a la pestaña donde está el grupo de trabajo, el workgroup, que dice cambiar, que está ahí. Sí. ¿Ya? Y vuelvo a renombrarlo como NS3. ¿Sí? Sí. El grupo de trabajo en el que estamos utilizando se llama TIC. TIC. No es necesario .corp aquí, no es necesario .corp. Aquí solamente es necesario que tú escribas el nombre del grupo de trabajo, ¿ya? Ya. Nombre del grupo de trabajo. De hecho, si tenemos asociado el DNS en la tarjeta de red, como lo hicimos hace un rato atrás, ya va a pertenecer a tic.corp, mira. Ya, listo, entonces acepto. Vamos a aceptar. Nos va a pedir, vamos a probar un reinicio en la máquina. Dice, se unió al grupo de trabajo TIC ya. Sí. Se unió al grupo de trabajo TIC. De reiniciar con el Y reiniciamos la máquina ahora. ¿Ya? Vamos a hacer reinicio. TIC o TIC.corp podemos denominar nuestro grupo de trabajo. Cualquiera de las dos extensiones sirve. Si lo llamamos TIC o TIC.corp funciona igual, ¿ya? No hay problema.
Ya, la máquina inicia bastante rápido después. Sí. ¿Sí? Vamos a entrar nuevamente como administrador. Otro detalle que tenemos que cambiar la hora y fecha, ¿cierto? Tiene la hora Sí. incorrecta. Es re importante que cambiemos ese parámetro, ¿cierto? Súper importante. Con los servicios de red. Porque recuerda que si él es un servidor y le presta servicios, la hora que él tiene es la que le entrega a los clientes. Entonces, por ejemplo, si es un servidor de HCP y le entrego un IP a un cliente, yo se lo voy a prestar por un par de horas. Y si la hora está incorrecta, le puedo prestar por menos hora un IP, ¿cierto? Ya, entonces ahí reiniciamos el servicio. Reinició la máquina. ¿Sí? ¿Va bien? Ujú. ¿Va bien? Muy bien. Y vamos a revisar La configuración. la configuración. Nuevamente en mi equipo, propiedades. Y ahí está como NS3 y en el grupo de trabajo TIC. ¿Bien? ¿Bien, Daniela? Dame un segundo. Sí. Sí. Sí, perfecto. Ya. Mira, vamos a levantar nuevamente el CMD, la línea de comando, y vamos a ejecutar el comando para ver si nos podemos conectar al DNS o ver quién es nuestro DNS. Y hay un comando que se llama ns lookup, ¿te acuerdas? Sí. ¿Ya? Y ahí debería aparecer el nombre de la máquina, ¿cierto? Que es nuestro DNS. Ahí debería aparecer ns1.tic.corp. Cuando ejecuto ns lookup. Sí, pero. Entonces, ns lookup. Ah, Y me va a mostrar la máquina del DNS que está corriendo ya en la red. sí. Según tu experiencia, Daniela, según lo que has visto ya en Windows Server, ¿qué otro parámetro deberíamos configurar a esta máquina? La hora y fecha. ¿La hora y fecha? eh, Ya, perfecto. ¿Qué más podría? ¿Qué le faltaría? ¿Te acuerdas de la memoria virtual? sí. Ya, hora y fecha, memoria virtual. Comencemos con la hora y fecha, Ya. ¿ya? Que esto es más fácil, ¿cierto? Entonces, la idea es que lo cambies a la hora y fecha correcta. Ahí no hay mucha explicación, ¿cierto? Pero lo importante es que en la configuración de hora y fecha, cuando ya la cambia a las 9:36, ¿cierto? Ujú. No tienes que dejar que se actualice con esta hora, porque aparece hora de internet, dice, y dice que está asociado a un servidor que se llama time.windows.com. Entonces lo que debería yo hacer es Deshabilitar. deshabilitarlo. Tengo dos opciones. Lo deshabilito o lo otro es que lo cambie por un servidor de Chile de hora. ¿Ya? Porque lo que va a hacer ahí es conectarse a un servidor de Microsoft en Estados Unidos para sincronizar la hora. Entonces en Chile también hay servidores. Sí. Hay dos específicamente que se pueden utilizar, que son servidores de horario. Y eso me permite a mí sincronizar mi máquina a esa hora correcta. ¿Ya? Por eso es bueno que tú te sincronices a servidores que tienen cada país. En Chile está el servidor que se llama ntp.choa.cl. Ese es uno. Y el otro que podría utilizar se llama ntp.usm.cl. El primero es de la Armada de Chile, del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, es de la Armada. Y el segundo es de la Universidad Federico Santa María. ¿Ya? Ellos tienen servidores horarios y de esa forma están publicados en internet, están en un data center y uno como usuario se puede conectar a ellos y cuando existe un cambio de hora, por ejemplo en Chile, y yo lo tengo asociado de servidor, ¿qué pasa con mi máquina? Se cambia automáticamente a lo que ocurrió hace un par de semanas. ¿Te acuerdas, por ejemplo? Que ahora el cambio de horario en Chile va a ocurrir ahora en octubre nuevamente. Sí. Entonces, si yo lo asocio, por ejemplo, acá al ntp.choa.cl, mi máquina, mi servidor, cuando llegue el momento, se va a cambiar a la hora que tenga ese servidor. Por lo tanto, esto me asegura que siempre tengamos la hora correcta. ¿Ya? Yo lo dejé, por ejemplo, con el Choa, ntp.choa.cl. Entonces, en vez de decir sincronizar con un servidor horario de internet de Microsoft,
lo cambio al servidor horario de Chile, Sí. en Chile. ¿Ya? Yo, Bien, ahí le pongo Choa. ntp.choa.cl. Sí. Entonces, .cl. De hecho, si tú en un momento tienes duda y quieres ver esta información, mira. Ellos tienen incluso la página publicada. Hora oficial, horaoficial.cl, ¿ya? Y ahí explica que es el servidor de la Armada de Chile. ay, lo tienen por región. Claro, entonces No tiene. ellos hablan también que hay un protocolo, ¿cierto?, de comunicación y que tienen un servidor de sincronización. Ahí está, mira. El protocolo NTP significa Network Type Protocol, protocolo de hora de Internet. Por lo tanto, es un servidor, un servicio, así como existe un servidor web, un servidor DNS, un servidor de HCP, existe un servidor que se llama un servicio NTP. ¿Y qué es lo que hace? Él mantiene la hora para que los demás equipos se actualicen Se actualiza según de él. acuerdo. Y eso es bastante, soluciona estos problemas en una red de datos. Imagínate en una empresa donde existan 500 equipos, tú no le vas a estar cambiando la hora uno por uno. Cuando llegue, por ejemplo, octubre, ¿cierto? No vas a ir a uno por PC por PC. ¿Qué es lo que harías tú? Cambiaría la configuración de la zona de Zona horaria en ANTP, por ejemplo, choa.cl. Entonces, cuando llegue el momento, los equipos se actualizan solos. Perfecto. Entonces, ahí te explican ellos que se mantiene el servidor horario. ¿Ya? Sí. Es el servidor ntp.choa.cl y tiene varias direcciones IP. Mira, ¿por qué pasa esto también? Dice, existe el servidor ntp.choa.cl y tiene varias tarjetas. Mira, tiene una tarjeta con ese IP, 2, 3, 4. ¿Por qué ese servidor tendrá 4 tarjetas de red con 4 IP? Por si le falla alguna, Y- tiene la otra de respaldo. Y tienes que pensar que son muchas Y personas son que se muchas conectan a ese servidor para Claro. sincronizar la hora. Entonces dice que, ahí dice, NTP está localizado en Chile y tiene múltiples direcciones IP, que son 4, en 4 tarjetas de red distintas. Por lo mismo, ¿cierto? Y puedes tener las 4 de HCP. No, las 4 con IP estática. Son las 4 con IP estática. Es un servidor con 4 IP estáticas, IP fijas, ¿te fijas? Ahí están. ¿Ya? Eso de modo de referencia. Entonces vamos bien con la hora. ¿Ya? Vamos a configurar la memoria virtual. A ver si te acuerdas dónde se hacía. Se hace aquí mismo, en configuración Configuración avanzada. avanzada. Perfecto. Después se iba a. Hay 3 pestañas. Equipo, ya cambiamos nombre. Sí. Hay que ir a la opción que se llama opciones avanzadas. ¿Sí? Sí, pero. Mi equipo. No lo veía salir. Ahí. Dice rendimiento, configuración. Ah, sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Ya. Y está al lado la que se llama opciones avanzadas. Y ahí nosotros vamos a configurarlo. Ya, por defecto, ahí está la pestaña memoria virtual. Este servicio no viene habilitado y tenemos que configurarlo según nuestros parámetros de tarjeta RAM. Incluso explica qué es lo que hace. Dice, la memoria virtual o de paginación es ocupar una parte del disco duro para utilizarlo como si fuese una RAM. Una RAM. Entonces nos vamos a cambiar los parámetros. Primero, desactivamos arriba el check para que lo hagamos manual. Ya. ¿Ya? Y nos vamos a tamaño personalizado. Ya. Perfecto. Entonces la pregunta es, ahora tiene que ser de acuerdo a la cantidad de RAM que tenemos en la máquina virtual. Esta máquina virtual, ahí me explica que la hicimos con 2 GB de RAM, ¿cierto? Sí. 2 GB de RAM, que esos son 2048 megabytes. 2048, ¿cierto? Entonces, el tamaño personalizado, hay que agregar 2 datos. El inicial es la mitad. Por lo tanto, si era de 2048, el inicial sería 1024. 24. Y el tamaño máximo es el tamaño que tiene actualmente en RAM. Y ahí serían los 2048. ¿Sí? Si nuestra máquina virtual hubiese sido de 512 megabytes, la mitad hubiese sido 256 el inicial y el máximo
512. ¿Sí? Ujú. Por lo tanto, la máquina virtual nuestra que tenemos tiene 2 gigas de RAM y le vamos a agregar ¿cuánto? 2 más. Claro. En total va a tener 4 gigas. Son 2 de RAM y 2 virtuales, ¿cierto? Pero en estricto rigor las dos se suman, las dos trabajan en conjunto. Una está alojada en la RAM y la otra memoria está en el disco duro, ¿cierto? Siempre la que se usa continuamente es la que está de la RAM. Y si la de la RAM está siendo utilizada, ahí los procesos se cargan en la virtual. La esta. Ya. Y ahí le digo establecer y acepto. ¿Sí? Sí. Perfecto. Vamos bien. Vamos a configurar ahora, Daniela, las cuentas de usuario. La reiniciaba, ¿no? No, esto no es necesario reiniciar, lo vamos a dejar reiniciar más tarde. Ah, ya. Reiniciar más tarde. Lo que vamos a hacer ahora es configurar algunas cuentas de usuario. Para habilitar contraseñas, ¿cierto? Y habilitar el acceso remoto, el escritorio remoto. ¿Sí? Sí. Así nos podríamos conectar a esta máquina. Entonces, en la pestaña equipo, en vez de ir a propiedades, nos vamos a ir a administrar. Administrar. ¿Sí? Sí. Perfecto. Y vamos a mostrar que cuando tú vas a administrar, te lanza este menú. Sí. Entonces la diferencia es que te lo presenta acá. Po. En el administrar, Ah, tú tienes dos funciones. sí. Una, donde se instalan los roles o servicios, y en otra la herramienta. Los roles o servicios, ¿qué podrían ser? ¿Te acuerdas? DHCP, rol DNS, web, etc. ¿Ya? Y en cambio acá, en la herramienta, está la configuración propia del equipo. Y nosotros vamos a entrar a la que se llama administración de equipo. ¿Ya? Que es la primera que está arriba. Sí. ¿Sí? ¿La alcanza a ver? Sí. Administración de equipo, perfecto. Ya, en administración de equipo, esta herramienta es igual a la de Windows Server 2008, ¿te acuerdas? Sí. Donde está el usuario y grupos locales, donde está la herramienta disco duro Ujú. para hacer los RAID. Sí, era igual. Solamente que le cambia el idioma. Claro, cambia el idioma y la forma de llegar, pero es la misma. Ujú. Entonces lo que vamos a ir a usuarios y grupos locales. Vamos a ir a usuarios. Y ahí deberíamos tener los dos usuarios creados, ¿cierto? ¿Sí? ¿O tienes uno solo? ¿Cuántos usuarios tienes? ¿Tienes el administrador y otro más? Sí. Tengo el de Ballad y el... Eso, perfecto. Vamos a ocupar un usuario para conectarnos remotamente y el otro el administrador solamente para cosas específicas. Ya, la pregunta es, por ejemplo, si yo a este usuario administrador le quiero cambiar la contraseña, sería botón derecho, establecer contraseña, ¿cierto? Sí. Ya. Y le podría dar la contraseña, una contraseña nueva al administrador. La idea es que mantengan la misma para, ¿cierto? Ujú. Evitar fallos. ¿Sí? Le estamos cambiando la contraseña, dando la misma al administrador. ¿Ya? Y si quiero alguna función especial, me voy a las propiedades del administrador. Lo mismo, botón derecho, propiedades del administrador. ¿Ya? Y lo que voy a marcar es esto, la contraseña nunca expira. ¿Para qué? Para que no me esté pidiendo que la vuelva a cambiar, ¿cierto? Ujú. Entonces la contraseña nunca expira. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Perfecto. Ya, vamos al otro usuario, al que hicimos nosotros. ¿Ya? A este también si quiere le cambia la contraseña. Y lo vamos a habilitar como usuario remoto, para poder conectarnos a esta máquina, desde un cliente después. ¿Ya? ¿Bien? Deme un segundo. ¿Sí? No se preocupe. Ahí le cambié la contraseña. Sí, ahí se cambió. Ya. Ya. Y voy a ir a las propiedades del usuario. ¿Sí? Del que tenemos creado. ¿Bien? Ya. Tiene definido como la contraseña nunca expira. Voy a ver a qué grupo pertenece. Se ve miembro de. Que en el server 2008 se llama member of. Sí. Member of. Dice que pertenece a administradores. Ya, perfecto. Pero yo también quiero que este pertenezca a un grupo para conectarnos remotamente. Y hay un servicio que se llama escritorio remoto.
Entonces, como este usuario lo quiere ocupar para conectarse remotamente, debe pertenecer a ese grupo. Entonces, agreguémoslo a ese grupo. Sí. Tendría que ir a agregar, Agregar. que del otro se llama ADD, ¿cierto? Opciones Opción. avanzadas. Ah. ¿Sí? Sí. En el Windows Server en inglés se llamaba Find Out, ahí, buscar ahora. Ujú. ¿Sí? Y este servidor también tiene los mismos grupos que tiene Windows Server 2008. La diferencia es que tiene que estar en español. Y el que vamos a agregarlo, al grupo que lo vamos a agregar, es a ese, el que se llama Usuarios de Escritorio Remoto. Usuarios de Escritorio Remoto. Sí. ¿Sí? Y lo agrego. Acepto y acepto. Por lo tanto, con este usuario nos vamos a poder conectar después desde otra máquina cliente remotamente hacia acá. Y vamos a probar esa conexión. Estamos haciendo los mismos servicios básicos que hicimos en los Windows Server, no otros, ¿cierto? Sí. Perfecto. Estamos casi listos. Nos faltaría, en esta máquina, si aceptar, habilitar el acceso remoto, ¿ya? Para que nos podamos conectar. Entonces, ¿dónde lo habilitamos? ¿Ya? ¿Dónde lo habilitamos? Cerramos nuevamente acá. Cerramos nuevamente acá. Nos vamos a las propiedades del equipo. ¿Sí? Sí. Nos vamos a configuración Avanzar. avanzada de sistema. Y al final está la pestaña que se llama acceso Acceso a remoto. Y no viene activada, dice no permitir conexiones remotas a este equipo, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? activar. Permitirla, ¿cierto? ¿Ya? Y desactivamos la pestaña que dice permitir solo las conexiones desde equipos que ejecuten escritorio remoto con autenticación. Porque de esa forma, si nosotros lo dejamos activado, algunos tipos de clientes Windows se van a poder conectar a la máquina. Y serían los equipos Windows que son del mismo nivel que el Windows Server 2012. Recuerden que se manejan por niveles. ¿Cuáles son los niveles de cliente? Por ejemplo, si este es un servidor 2003, el cliente podría ser un XP, cuando son del mismo nivel. Si este fuese un Windows Server 2008, el del mismo nivel sería un Windows 7 o también Vista. Si este es un Windows Server 2012, su cliente, ¿cierto? De la misma línea sería Windows 8 o Windows 10. Entonces, si yo dejo activada esa función, permitir que las conexiones desde equipo que ejecuten escritorio remoto, dice con autentificación a nivel de red, va a permitir que solamente se conecten este tipo de clientes. ¿Y qué pasa si tenemos Windows 7 y queremos conectarlo al 2012? No se puede. Si yo desactivo esta pestaña, Daniela, el permitir las conexiones desde equipo que ejecuten escritorio remoto, dice con autentificación, significa que al 2012 se podrían conectar un 8, un 10, un 7, un Vista o un XP, cualquiera. Y eso es lo que queremos hacer nosotros, ¿cierto? Que cualquier cliente Windows se pueda conectar. ¿Ya? Entonces deshabilitamos la función. ¿Ya? La deshabilitamos. Profesor, una pregunta. ¿A cuál pertenece el Windows Starter? Starter. Los Windows Starter son una subversión. Porque, a ver, nosotros, ¿cierto? Definimos que los Windows clientes, por ejemplo, son de esta siguiente forma: Windows 7, Windows 8 o 8.1, ¿cierto? Windows 10 y anteriormente, si seguimos bajando, Windows 7 Vista, Windows XP, ¿cierto? Windows 2000, Windows 98, y etcétera. Sigo la línea de tiempo, ¿cierto? Entonces, nosotros definimos una línea de un sistema operativo. Tomemos como ejemplo esta línea, Windows 7 Vista. Pero cada uno tiene distintas clasificaciones. Y eso tiene que ver con la licencia que tú compras. Y las funciones que puede hacer. Entonces, Windows 7, Windows Vista, tiene una versión de tipo Starter, tiene una versión de tipo Home, tiene una versión de tipo Professional y tiene una versión de tipo Ultimate. Ya. Sí. 4 versiones, por lo Sí, tanto, bueno. tienes 4 versiones distintas y cada una tiene un costo diferente
y tienen herramientas distintas. Por ejemplo, el Windows Starter es un Windows que puede ser Windows 7 o Windows Vista, o podría ser un Windows Starter, un 8, un 8.1. Todos tienen 4 clasificaciones. El Windows 10 también tiene 4 tipos: Starter, Home, Professional, Ultimate. El Windows 8 o 8.1 también tiene 4 tipos. 4. Todos tienen 4 tipos, pero desde aquí en adelante empezaron a aparecer los 4 tipos. Y por ejemplo, para darte una idea, el Windows Starter no puede conectarse por escritorio remoto a otro equipo. No viene esa herramienta. Por ejemplo, ya, es una cosa menos. No puede compartir carpeta en red. Entonces, se empiezan a eliminar herramientas o accesorios. Son más básicas. Ah, sí. Esa es la diferencia. No puede tener más de 2 cuentas creadas, por ejemplo, de usuarios del equipo. Entonces, todas esas cosas son restricciones. Y así, a medida que va subiendo la versión, se le van agregando menos restricciones. Ya, el Windows Home hace cosas, pero quizás una herramienta no trae. El Windows Professional quizás hace varias cosas y solamente tiene una restricción. En cambio, el Ultimate no tiene ningún tipo de restricción. Tiene todo, es la versión full. Y eso depende también de qué cosa. Del tipo de licencia y el dinero. El tipo de licencia y el costo que vale cada uno. Por eso una versión Ultimate es una versión que se considera es una versión de empresa. Porque en la empresa se pueden ocupar muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas herramientas Claro. a nivel corporativo. En cambio, una versión Starter son de tipo nivel básicas. Para Por empresas pequeñas. O por ejemplo, ¿para qué ocuparía un Starter? Supongamos que en una organización yo entrego equipos de bajo rendimiento o compré 50 notebooks y se los paso para que salgan a terreno a los trabajadores de la empresa. Entonces lo único que van a tener instalado es una aplicación de la empresa, por ejemplo, el programa que usa la empresa, un software de la empresa. Y no lo van a ocupar para navegar, para ninguna otra cosa, solamente para eso. Ahí yo utilizaría una versión Starter. ¿Ya? Y la versión Ultimate es yo cuando compro una versión que tiene todas las herramientas posibles, pero obviamente tiene un valor distinto, es más caro. Entonces esas son las versiones, Daniela. Si tú quieres hacer, por ejemplo, trabajar como estudiante, ¿cuál es la versión más adecuada para ti? La Ultimate. La Ultimate. Sí. Ultimate. Esa es la diferencia. Si tienes Windows 10, Ultimate. Si tengo Windows 7, Ultimate. Si tengo Windows 8.1, siempre la Ultimate. Pero tienes que considerar que si estás usando una versión Ultimate, los recursos que necesitas son mayores. Necesitas más RAM, más espacio en disco duro, ¿cierto? Un procesador más rápido, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo Windows 7 Ultimate, posiblemente ese Windows 7 Ultimate va a correr o va a funcionar de forma adecuada con un procesador, por ejemplo, i7 o un i5. En cambio, la versión Starter funciona con un procesador Pentium, Dual Core o Celeron. Entonces no es mucho lo que pide, son versiones más livianas también. Ahí. Entonces, si tengo un equipo, por ejemplo, de bajo rendimiento, un notebook, por ejemplo, yo soy un empresario y voy a comprar notebook para mis vendedores en terreno. Por ejemplo, tengo una empresa de proveedores de servicios de supermercado. Yo no les voy a comprar un equipo de última generación y me voy a gastar 700.000 pesos en 50 notebooks para que lo que van a usar quizás es una planilla de cálculo, un Excel, ¿cierto? Sería como mucha inversión para algo básico. Entonces compraría un equipo básico, un notebook básico, por ejemplo, de 1 o 2 GB de RAM, un procesador dual core y nada más, po. Y para ello tendría que instalar ¿qué versión? Una versión de tipo Starter, porque esa versión va a correr adecuadamente en ese equipo. Y esa podría ser una Starter de Windows 7, una versión Starter de Windows 8 o una versión Starter de Windows 10. Ah, yo pensé que era una actualización. Ve que usted había especificado que, por ejemplo, Windows Server R2, que siempre sacaba... Son mejoras, claro. Son mejoras. Yo pensaba que Starter era una mejora de Windows como si... Claro, es una versión, no una mejora. Ah, ya. No una mejora. Entonces, ¿qué significa? Supongamos, Daniela, tú tienes un equipo básico. Windows, un equipo que tiene 2 GB de RAM, un procesador dual core, y lo estoy usando con Windows, por ejemplo, 7 Starter. Si yo a ese mismo equipo le instalo la versión Windows 7 Ultimate, lo más probable es que ese equipo se va a poner lento. ¿Por qué se pondría lento el equipo? Porque, si por ejemplo tengo un equipo de bajo rendimiento,
tengo tengo un notebook, un ¿Ya? HP, que tiene 2 GB de RAM y un procesador dual core, un procesador básico, ¿ya? Y tengo instalado Windows 7 Starter y funciona. Obviamente no tiene muchas herramientas, pero funciona. O sea, medianamente rápido. Si ese mismo equipo yo le instalo Windows 7 Ultimate, la cambio la versión de Starter a Ultimate, lo más probable es que ese equipo va a bajar su velocidad de funcionamiento. Se va a poner más lento. Porque Ultimate le va a pedir más recursos. Va a ocupar más RAM, va a ocupar un procesador más rápido. Sí. Entonces, ve, todos están hechos de acuerdo a la necesidad. Si tú tienes un equipo potente y lo ocupas para tus trabajos en clase, tu versión adecuada sería La última. Ultimate, claro. ¿Ya? Continuemos entonces, permitir Sí. conexión a escritorio remoto. Ya, nuestra máquina está casi lista. ¿Ya? Y vamos a hacer, ¿cierto?, un reinicio más. ¿Cierto? Que nos pidió reiniciar. ¿Te acuerdas cómo reiniciar con comando? A ver. Pero era... Para que te acostumbres, con comando sería shutdown, guión, espacio, guión A. Está guión A, guión S. Las dos alternativas. Shutdown, espacio, guión S. De ahí manda el comando de reinicio o de apagado. La virtual está apagada, el Windows Server 2012. ¿Sí? Revisemos las configuraciones de disco. En almacenamiento. ¿Sí? Y este tenía 2 discos. No sé si... Sí. 2 discos de 25 GB. Era para confirmar, ¿cierto? Sí. Perfecto. La idea es que no está configurado el RAID. Los discos están puestos. Tenemos que hacer la replicación y hacer que se vean como uno solo. ¿Sí? Deberías tener un disco y el otro disco. Sí. ¿Sí? Son de 25. Ahora sí iniciamos. Vamos a iniciar la máquina. El Windows NS1 está ahí funcionando, ¿cierto? Está ahí en un lado. Sí. Perfecto. Vamos a terminar de ver la configuración del Windows Server 2012 que nos falta ahora el RAID. ¿Ya? Y luego vamos a pasar a levantar un cliente, ¿cierto? Para hacer algunas cosas. ¿Ya? Nuevamente entramos como administrador a Windows Server 2012. ¿Ya? ¿Sí? Sí. ¿Se levanta? Ya, perfecto. Y se levanta esta administración de servidor o panel inicial. Siempre se levanta. Si no quiero levantar manualmente, lo hago acá. Abajo a la izquierda está la misma herramienta. El Server Manager. O administrador del servidor. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con esta herramienta del servidor? Vamos a herramientas. Vamos a ir a administración de equipo. ¿Sí? Administración de equipo. Y lo que vamos a hacer es configurar los discos para que se sincronicen. Hacer un RAID, ¿cierto? Un arreglo de discos. Entonces, ¿dónde está esa herramienta? Aquí, en administración de discos. Muy bien. Administración de discos. ¿Ya? Cuando yo abro la administración de discos, lo primero que va a hacer va a levantar un asistente, le digo cancelar. Cancelar. ¿Puede esperar un poquito? Sí. Que se demora en cargar. No sé por qué. Y tú me dices cuándo arranca. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora, recuerda que tenemos los discos y queremos hacer que se vean como uno solo, ¿cierto?
ese disco y este. Si bien yo lo que veo aquí es que el disco C tiene 24 punto algo gigabytes y el otro tiene 25, pero se van a igualar, ¿cierto? Se van a igualar. Ese espacio que está reservado es un espacio que deja el sistema operativo para recuperación, ¿cierto? Sí. Entonces 100 y algo megabytes. Entonces lo primero que voy a hacer para configurar acá es que este disco, el que aparece como desconocido o sin locación, lo que debo hacer es inicializarlo, como lo hicimos antes en Windows Server 2008. ¿Sí? Inicializarlo. ¿Bien? Inicializar disco. Sí. Ya. Ahí me pregunta inicializar, disco 1, le digo aceptar. ¿Sí? Paso 1. Paso 2, los discos están en un modo que se llama modo básico y los tenemos que transformar a modo dinámico, ¿cierto? Sí. Entonces ahí selecciono el disco 0, el que está arriba, y le digo convertir en disco dinámico. Ya, selecciono. De ahí me pregunta o me dice que encontró dos discos para convertir los discos dinámicos, el disco 0 y el disco 1. Aprovechemos y hacemos de una vez los dos. Aceptar. Me da un resumen, me dice que los dos discos se van a convertir en disco dinámico y que este proceso no se revierte. ¿Cierto? ¿Está seguro? Me dice, porque es irreversible. Le digo que sí. Y lo va a cambiar de color a verde. A verde el primero, ya. Y ahora, como están en disco dinámico, vamos a generar lo último, que es el hacer un arreglo de disco, asociarlos como que trabajen en uno solo. Entonces siempre se comienza con el disco C, el que ya está instalado. Sí. ¿Y qué le digo? Agregar reflejo, que en la otra versión se llamaba agregar mirror, ¿se acuerdan? Sí. Añadir mirror, hay que agregar reflejo. ¿Ya? Entonces, lo pincho y le digo agregar reflejo, ¿sí? Sí. Al disco C. De ahí me pregunta que su reflejo va a ser el disco 1. ¿Ya? Agregar reflejo. ¿Ya? Y se van a empezar a sincronizar. ¿Te fijas lo que dejó fuera? ¿Por qué dejó fuera ese espacio? Mira. Porque este disco era de 24 punto algo y este lo tuvo que dejar de 24 punto algo. ¿Por qué le descontó 300 megabytes? Piensa lógicamente. Sí, recién lo había dicho. Era para como recursos del sistema. O sea, ok, perfecto, pero ¿por qué el disco de abajo le sacó parte y lo igualó al otro? ¿Te fijas? Sí. Este disco era un poco más grande y le quitó una parte para dejarlo igual que el otro. Porque cuando uno hace un RAID tiene que ser exactamente los discos iguales. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Cierto? Recuerden que para hacer un RAID tienen que ser los discos de la misma velocidad, mismo tamaño, misma tecnología. Entonces, el disco C era de 24.4 gigabytes, ¿cierto? Y el disco nuevo que agregamos nosotros acá abajo era un poco más grande, ¿cierto? Era de 25 gigabytes. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le cortó esa parte sobrante, esos 300 megabytes, para que fuesen iguales. Entonces, ¿qué hubiese pasado, Daniela? Mira, fíjate el siguiente ejemplo. Ya, el disco C, tengo un disco de... Mira, a ver, más específico para que lo entendamos. Supongamos que tú quieras hacer un RAID y tienes dos discos, pero te diste cuenta que los dos discos no son iguales. Ya. Tengo un disco instalado y este disco es de 500 gigabytes. ¿Ya? Donde está instalado el disco C. 500 gigas. Y le instalo otro disco y este es de 1 tera. 1 terabyte. ¿Qué pasará con ese RAID? Yo tenía este disco nativamente y le compré otro disco para hacer el RAID. ¿Qué pasa con el disco de 1 tera? No funciona bien. Se va a perder la mitad. Porque cuando se sincronicen, no me sirve que sea 1 tera, él lo va a transformar a 500 gigas, entonces voy a perder la mitad del disco disponible. El RAID reconoce el tamaño que tiene el disco inicial siempre. Y ese disco lo iguala
al que tú agregaste. O sea, si yo quiero hacer un RAID y le compré puros discos de mayor tamaño, voy a desperdiciar plata, ¿no es cierto? Porque igual lo va a dejar Sí. más chico. Igual lo van a ver. Lo va a dejar como el disco original. Entonces ahí hizo lo mismo. Como el segundo disco que agregamos nosotros es un poco más grande, ¿cierto? Tenía 300 megabytes más. ¿Qué es lo que hizo? Le cortó 300 megabytes para que quedase, mira, 2466 y el otro 2466. Y si el del Giga está primero. El otro tiene que... No puede ser más chico, po. Ah, Esa pregunta, buena pregunta. sí. Supongamos lo siguiente, el primer disco que yo instalé es de... Tengo un disco, por ejemplo, de 500 gigabytes, ¿estamos claros? Sí. Ya, el disco C. Y yo le compro un segundo disco para hacer el RAID, ¿cierto? Le instalo otro disco, pero este disco compro uno más chico, de 250 gigabytes, que es así. ¿Qué pasa ahí? El RAID me va a decir que no se puede hacer porque el disco que viene, el que yo agregué, tiene que ser igual al que está original. Entonces este es más pequeño. Me dice que el RAID no funciona. No se puede, no puede agregar reflejo, te dice. Esto podría haber sido al revés. Este un poco más grande, ¿cierto? El secundario. Sí, puede ser un poco más grande el secundario, pero y ahí lo ajusta, ¿cierto? Lo deja al mismo tamaño, pero no el disco secundario más chico. Esto sería incorrecto. Esto sí podría ser. Por ejemplo, el primero de 250 lo hicimos al revés ahora, y el segundo de 500. Eso sí. Esto pasa, porque ¿qué lo quería ahí? Le corta lo sobrante y lo deja de 250. Siempre el que manda es el primer disco. El primero que tú instalas es el que manda. Ese es el que manda el tamaño de todos los demás. Y por eso lo más recomendado y para evitar problemas, ¿qué sería? Comprar los dos discos iguales. ¿Cierto? Y así no está teniendo esa problemática. ¿Bien, Daniela? Sí, bien. Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a levantar un cliente, porque esto ya está funcionando. ¿Ya? Vamos a levantar un cliente Windows. Un cliente Windows, ¿ya? Un cliente Windows. Vamos a levantar un cliente Windows. ¿Para qué? Para que veamos si desde el cliente Windows nos podemos conectar por escritorio remoto al Windows Server 2012. ¿Sí? Sí. Eso vamos a probar. Ahí está iniciando. Iniciar. Te digo que siempre, el que tiene que estar siempre iniciado, ¿cuál? De todas las máquinas. El 2008. El 2008, el NS1, siempre. Siempre iniciado. Ya. Entonces arranca la máquina. Recuerda que este equipo está con IP dinámica y el que le entrega IP es el NS1, ¿cierto? NS1. Sí. Ya. Y una vez que arranque la máquina cliente, compruebo que tenga una dirección IP, tiene efectivamente la IP.30, se la está entregando el NS1, y lo que hago es probar conectividad, ahora un ping, ¿a qué máquina? Vamos a probar un ping al Windows Server 2012. Ahí mientras tú levantas la máquina, ¿cierto? Es para practicar. Y la IP del 2012 las tenemos anotadas por acá, que son estas. La .22. Entonces tienes que hacer un ping del cliente al Windows Server 2012. Ya. Entonces vamos a probar el escritorio remoto. La idea es que del Windows 7 nos conectemos al Windows Server 2012 por escritorio remoto, ¿cierto? Sí. Como ya está activado y configurado, entonces vamos a probar conexión a escritorio remoto en el Windows 7. ¿Sí? Sí. Asignamos la dirección IP del Windows Server 2012, que sería la 192.168.1.22. 22. 1.22. ¿Sí? Sí. Conectar, nos va a pedir el usuario, que ya lo activamos un rato atrás. El suyo era de Balat, creo. Sí. Sí. Ya.
y probamos conexión por escritorio remoto hacia el server. ¿O está cargando? Es que tengo un problema, es que tengo 2 clientes y no me acuerdo cuál. Es que no me dijo. Pero si hiciste un ping deberías conectarte. ¿Sí? No. ¿Te respondió el ping del servidor? Sí, pues. Entonces- Sí me respondió, pero no. Sí, pues tenés que conectarse igual. ¿Ya? Es comprobar que pueda conectar, ¿cierto? Autentifica y entra. ¿Sí? Está cargando. Sí, que cargue y entre. Perfecto. Voy a poner el otro entonces. Apaga el otro cliente. No vamos a hacer nada en el servidor, solamente comprobamos que podemos llegar hacia él y eso basta, la configuración básica, por cierto. IP y todo. Dimos IP, creamos cuenta, agregamos un RAID, ¿cierto? Podríamos haber hecho más cosas, carpetas compartidas, todo lo que hicimos en Windows Server en el anterior. Pero solamente fue hasta acá llegamos, hasta la configuración básica. ¿Sí? Si puedes llegar a conectarte hasta esta parte, hasta aquí, ¿cierto? Cuando llega a esta parte, estaríamos ok, ¿cierto? Con la conexión remota. ¿Ya? Los servidores encendidos todavía, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Profesor qué es eso? Eso es de una tecla de tu computador, del anfitrión. No sé. ¿Ya? Ahí apaga el cliente Windows 7, ¿ya? Ya. Apágalo nomás, solamente comprobamos esa configuración. Lo que vamos a hacer ahora es levantar un cliente Linux, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Ahí apago el cliente Windows 7, Sí, ahí lo doy. ¿sí? Los servers sin apagar todavía, el 2012 ni el 2008, y levantamos un cliente Linux. Vamos a levantar un cliente Linux. Ya, ¿cuál es el objetivo de probar, en este caso con un cliente Linux? Es para comprobar que él también puede conectarse a un Windows, ¿ya? A un servidor Windows. Y que va a obtener un IP desde el NS1, ¿cierto? ¿Sí? Entonces levantamos cliente Linux. Son los clientes Linux son Ubuntu. Los que Sí, tenemos. no. Sí, cliente Ubuntu. Ahí para que usted inicie. Sí. Se me había- ¿Ya? Es que una vez que instales tu Linux, ¿ya? Poner harta atención con lo que vamos a hacer. Sí. Este Linux le va a pedir servicios a los equipos Windows, ¿cierto? Este Linux le va a pedir IP al NS1 y se va a conectar por escritorio remoto al Windows Server 2012. ¿Sí? Sí. Es como un equipo más de la red. Entonces, yo primero reviso, por ejemplo, la tarjeta de red del equipo Linux y tiene que estar en modo dinámico, automático, ¿cierto? Porque le van a pasar un IP. Mira. Entonces, ahí yo le digo información de la conexión, la tarjeta de red del Linux, y me doy cuenta de algo, mira. Esta es la 31. Tiene la 31, ¿cierto? Tiene una IP, tiene una máscara, puerta de enlace y tiene los DNS, por lo tanto, está funcionando en la red. ¿Sí? Mira lo que voy a hacer. Sí, es bien sencillo lo que vamos a configurar. En el Linux, voy a abrir la terminal, la CLI, Daniela, Sí. y aquí también yo puedo ejecutar el comando ns lookup. ¿Para qué? ¿Cierto? Para ver, claro, para ver después quién es mi servidor DNS.
¿Y qué aparece? ns1.tic.corp, En el segundo. ¿cierto? Y aparece la IP del equipo. En formato inverso, sí, pues 10.1.168.192. Pero está funcionando. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo pruebo conectividad desde el Linux al server 2012? ¿Qué comando? Sí. Con un ping, mira. Punto 22. Responde. Y lo último que me faltaría comprobar es lo que hicimos recién con el Windows Windows cliente. ¿Cómo me conecto con escritorio remoto? La pregunta. ¿Me podría conectar con un escritorio remoto de un Linux a un Windows? Sí. Se puede, mira. Sí. Hice todas las pruebas correspondientes, ¿cierto? Probé ping, vi que tiene IP y mira la herramienta que trae el Linux. Ahí está. Cliente de escritorio remoto. Y así se llama Remina este software. Es un emulador para poder conectarse a un equipo Windows. ¿Ya? Lo levanto. Voy a minimizar ahí. De ahí me pide, ¿cierto?, que me conecte a un equipo. Le digo nueva conexión. Nuevo. ¿Ya? Lo vamos a llamar Server 2012, ¿cierto? Para saber a qué me conecto. Ah, ¿Ya? sí. El grupo no dejó nada. El protocolo que debo elegir, hay varios protocolos de conexión. Es el protocolo RDP, que se llama protocolo de escritorio remoto. ¿Ya? Porque hay otro, está SSH, hay otros protocolos. Protocolo de escritorio remoto. Remote Desktop Protocol. Perfecto. ¿Ya? Servidor, que vendría siendo la máquina que me voy a conectar. ¿Qué sería la IP del servidor? 192.168.22. El usuario con quien nos conectamos, ¿te acuerdas el usuario? El de Bala, mi URL, mi contraseña. ¿Ya? Y mira lo que vamos a hacer. ¿Te acuerdas que en un momento nosotros le desmarcamos en el Windows Server permitir la conexión desde cualquier equipo? Entonces no solamente al Windows Server se podrían conectar un Windows 7, un XP8, también se podrían conectar Windows, un Linux. CentOS. Mira. CentOS está igual. Sí, mira. Conectar. Bueno, si quiero, mira, yo guardo esta conexión para después. La guardo, ahí está. Y lo que hago ahora es lo siguiente. Mira, Daniela. Me voy a conectar a quién? MS3, aceptar y mira. Ay, qué bueno. Entonces estoy desde el Linux, aquí se ve claro, desde un Ubuntu. ¿De dónde estoy? Mira, adentro de el Windows Server. ¿Ves? Estoy dentro del Windows Server. Sí. Funciona. Este se ve bonito. Entonces estoy dentro del Windows Server. Ya, hasta ahí llegamos. ¿Ya? Sí. El CentOS lo vamos a dejar pendiente para la otra semana. ¿Ya? Para que alcance ahora a terminar. Y terminamos el video también. Y una vez que tú configures el cliente Linux, quiero que lo hagan este rato, te puedas conectar al lo que hicimos recién. Ah, ya. Que se termine de instalar estos minutos y hagas esa prueba. Ya. Que te puedas conectar a dónde? Al Windows Server 2012. 2012. Perfecto, y ahí terminamos. Y nos queda pendiente seguir trabajando con el CentOS. ¿Qué tarea te queda? Terminar el otro CentOS. Terminar el otro CentOS. Ya. Y solamente hice esa prueba. Mira, ahora, fíjate lo que voy a hacer. Este equipo, el cliente Linux lo tengo por acá. Acá tengo el Windows Server, el 2008. Mira, voy a entrar a la administración del Windows Server. Y voy a revisar quiénes son mis clientes de DHCP. ¿Quién se conectó con DHCP? ¿Quién debería aparecer? El Linux, mira. DHCP. IPv4. Other list. ¿Y quién hay ahí? Mira. El Linux. Por lo tanto, yo le presté también, este servidor le prestó un IP a un Linux. Linux. Le prestó IP a un Linux.